Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Llegamos a la hora de hablar de libremente, porque es que me encanta, me gusta eso de poder hablar libremente de la salud mental. Y miren ustedes, cuando uno ve las noticias que a veces se publican, pues te impacta muchísimo. A mí el otro día vi que una revista como The Lance, que es una revista científica y que habla alto y claro, decía que los recortes en el VIH podrían causar 2,9 millones de muertes en los próximos años. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues esos recortes son una reducción de la financiación internacional de los programas de prevención y tratamiento del VIH. 2000, fíjese, 2,9 millones de muertes en todo el mundo relacionadas con el virus. La verdad que es tremendo. Por eso hoy, porque realmente el, el virus del SIDA eh, está muy relacionado, pues que está la drogodependencia por en medio también en muchos casos, está muy relacionado también con patología dual. Creemos que es algo que perfectamente podemos tratarlo en este programa de Libremente por la Salud Mental. Gracias a los compañeros de Madrid que nos permiten en la barandilla, en Radio Diversidad, todas las semanas llegar a mucha gente de la Comunidad Autónoma de Madrid y en más sitios a través de Internet. Pues ellos emiten los programas todos los fines de semana nuestros. También darles las gracias a otra emisora de Madrid que gentilmente le estamos enviando los programas y también los pone a la semana siguiente. Y sobre todo darle las gracias a Onda Local de Andalucía, esa red grande de emisoras que nos permite tener ese contacto con asociaciones y colectivos de tantas cosas tan variadas. Eh, Vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar con la presidenta, bueno, una gran amiga nuestra, con la que ya hemos tenido ocasión de hacer algún que otro programa, que es la presidenta de la FEDU, Lola. Eh, Todo esto va a ser un programa en el que se van a disipar, a mí me gustaría disipar muchas dudas. No sé si lo vamos a conseguir, porque hablar de drogodependencia, de SIDA y patologías duales, uff, es difícil y es duro. Pilar, un programa que, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo, Pues no sé, voy a ver cómo se desarrolla. Desde luego empezar a hablar de todo esto a la vez, de patología dual que tiene tela, el SIDA, pues son palabras mayores, y y de la todo eso, drogodependencia. pues no sé, que nos hablen más los protagonistas, ¿no? Los que Sí, sufren eso, claro, a ver por, por dónde. por supuesto. En primer lugar, bueno, Lola, darte las gracias por estar aquí, tú como presidenta de AFEDU, que es una asociación, bueno, de la provincia gaditana, que abordáis el tema de la patología dual. ¿Qué nos puedes contar? Mm, ¿Hay avances, no hay avances? ¿Qué problemas Bueno, son? sí. Hola, buenas tardes y gracias por la oportunidad que nos dais. Como otras veces, Paco, muchísimas gracias. Pero quería comentarte porque tú has empezado hablando del SIDA, de Sí, tantísimas muertes, claro, em, como si fuese la única vía de transmisión, el virus del HIV, como antiguamente, que era por vía intravenosa o por otras vías, ¿no? Pero yo pienso que esto sigue soterradamente, pero creo, pues puntualmente vamos a hablar de esto nada más, en un momento sí, nada más, porque lo importante es pues en globalizar la Federación Redes y el tema que nos ocupa. Pero yo pienso que ahora es más bien por transmisión sexual, ¿no? Este libertinaje, este poco conocimiento de los factores de riesgo, eso por la parte del SIDA, nuestra sí, presidenta, porque la federación es drogodependencia, sí. SIDA y patología dual. Entonces, por esa parte, bueno, creo yo que es mi opinión, lo que nos llega a nosotros. Y bueno, y ahora si lo que quieres hablar de la patología dual, empezar por las jornadas que hemos hecho de la Federación Redes Neso, tú me dices. Es- No, sí, yo creo que es interesante. O sea, primero, para que la gente, aunque muchísima gente, yo hablaba ayer con Paco y me decía,
nuestros compañeros de Onda Local de Andalucía le llamaban muchísimas veces para muchas cosas. Y yo le ponía de antecedentes que sí, porque nosotros estamos en todos los rincones, pero el único programa realmente libre que se hace de salud mental lo hacemos aquí desde Málaga, desde Color Comunitaria, a través de Onda Local de Andalucía. La entidad de la Federación Andaluza Redes es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye el 16 de marzo del 2002 por un grupo de personas pertenecientes a asociaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en esos momentos se encontraban preocupadas por la prevención ante las drogodependencias, el SIDA y la patología dual, y que se persigue con ello construir una sociedad mucho más justa, humana y solidaria con mayores oportunidades, buscar el bienestar social, la calidad de vida y perspectiva de trabajo para las personas afectadas por cualquier tipo de adicción y mejorar de la vida comunitaria en general. Eso es realmente lo que es pues la Federación Andaluza de Redes y que en cierta manera también la Federación Nexo de Cádiz, de la que hablaremos luego al final, prácticamente en la segunda parte del programa. Este fin de semana pasado, en Chiclana, se celebraron las 21ª jornadas de las asociaciones de drogodependencia, SIDA y patología dual de la Federación Andaluza Redes. Yo sí quiero antes de esas jornadas, antes de que nos hables, porque nos tienes que hablar mucho de lo que ha sucedido en el Hotel Barrosa Park esos 3 días, pero hay una cosa que quiero que quede clara. ¿Por qué en el comunicado que se envió y todo pone asociaciones de drogodependencia, SIDA y patologías duales? ¿Hay más de una patología dual, presidenta? Bueno, Bueno, yo sobre la patología dual, perdón, Paqui, te he interrumpido. no, habla tú. Habla tú que eres la Vamos a ver, experta en patología dual. patologías duales, pues no sé, es algo que se ha expresado así, pero tenemos que entender qué es la patología dual. La patología dual es la enfermedad mental, que así lo dicen los expertos y está probado científicamente, que la adicción es una enfermedad mental. Y la patología dual, para entendernos de alguna manera, porque una persona que tiene dos enfermedades es un dual, pero para un mejor manejo de hablar y saber de qué se está hablando, determinaron los profesionales, los expertos, en llamarle patología dual a la persona que tiene una adicción, que es una enfermedad mental, y otro trastorno psiquiátrico, el que sea. Y una adicción, pues, a sustancias que alteran el organismo, la conducta, la mente, por supuesto. Y entonces, esa es la patología dual. Que diga patologías duales, pues no le veo otro significado. Vale. Lo que pasa, perdona Sí, que te sí, Pilar. pregunte, Lola, que sin saber realmente qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, Perdona, pero lo que tengo, yo soy auxiliar de enfermería, no soy médico, pero llevo muchísimos años, soy muy sí, mayor. Eh, Desde un principio son ellos, la Sociedad Española de Patología Dual, quien ha querido formar a la persona que haya querido formarse y puede ser primaria cualquiera de las dos enfermedades. Puede una persona que tiene una vulnerabilidad, tiene una predisposición genética y otros factores de riesgo para la adicción, puede ser empezar con la adicción y luego pues tener otro trastorno. Como al contrario, pues por eso decía Lola que sin saber qué es antes, si el huevo o la gallina. Porque es tanto que una puede ser cosa, primaria una de las dos por eso es que independientemente. sí, estamos de acuerdo. Es decir, primero puede ser que una persona se enganche, por hablar así, se enrede, por hablar de redes, en las drogas y termine en una patología de carácter psiquiátrico y al revés. Una persona que tenga un problema de base de salud mental, que por no saber gestionar o no tener las ayudas necesarias para, bueno, como mucha gente no acude a un profesional o no lo sabe, pues termina en esa adicción, ¿no? Es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Eso es lo que quería Bueno, yo decir. creo que el modo de describir esto es muy importante, porque no lo digo yo, lo dicen los expertos, que una persona que tiene una enfermedad mental, normalmente cualquiera de las enfermedades, no tienen la capacidad de afrontar los problemas
de la vida, ¿no? Cualquier problema. A una persona se le muere su padre, a mí se me murió mi padre y mi madre, y no me drogué. Las personas que no tienen esa capacidad y que el dolor es más fuerte de lo que pueden soportar, pues cuántas personas se le muere cualquier, y se ve muy a menudo, y se ve el día a día, se meten en un bar y consumen alcohol, que es una droga legal, pero una droga para ayudarse a afrontar o desinhibirse, desconectar de la Sí, realidad. estamos de Ujú, acuerdo, Lola. Lo que estaba diciendo es simplemente, Paco, era también, pues eso, mm, que las dos cosas van muy interrelacionadas y muy Sí, unidas sí, a sí, la sí. vez. Y Sí, que sí, es sí. verdad también que hay enfermos que tienen un problema de salud mental y que tampoco derivan en la droga. Es decir, a ver, yo no soy profesional, pero también es cierto que no todos los enfermos de salud mental derivan en la droga. Es decir, a veces es un poco pues mm. complicado, ¿no? Digamos, Sí, delimitar. Yo pienso que no hay enfermos de patología dual, sino que hay cada enfermo de patología dual. Y que igual que hay claro, enfermos y el médico los aborda de uno en uno, pues habrá distintos, ¿no? Que no hay un sesgo común, no, sino que hay no. distintos, cada uno es O igual que, individual, claro, igual que independiente, cualquier otra enfermedad grave. por eso, Mm. por eso. Si ponemos, por ejemplo, al diabético, ningún diabético toma lo mismo, las mismas cantidades, ni su organismo reaccionan de la misma manera. Bueno, vamos a ver, yo, si me lo permite, vamos a preguntarle a doña Francisca Guerrero, la presidenta de la Federación Mm, Andaluza de Redes, en este acto, yo le quiero preguntar, con la experiencia, con los años que lleva mm, ahí mm. trabajando y luchando, realmente usted se da cuenta en el ámbito de todas las personas que le rodean, de que la adicción afecta a la salud mental, que a lo mejor antes no la tenían afectada, pues estos jóvenes o estos mayores que consumen, que son adictos. Buenas tardes. Como dice mi compañera Loli, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Yo quiero, antes que nada, hacer una puntualización. Sí, Comentaste que Redes se creó ya llevamos trabajando 20 años, sí, pero quiero decirte que llevamos trabajando mucho tiempo antes, porque nosotros venimos de una excepción, una decisión. con la Federación Andaluza Enlace, puesto Ah, que sí, nosotros no estábamos por la labor de que el cannabis fuera declarado, vamos, sí, no me sale ahora mismo la palabra, que fue Legalizado. exactamente. Entonces nosotros pues decidimos, Redes decidió coger su camino y seguir trabajando porque creíamos que la legalización del cannabis no era bueno para el joven, para la chica, porque no iba a crear eso que se cree que se va, en el momento que una cosa es libre para todos, ¿no? Pues se acaba el consumo y sabemos que no es verdad. Sabemos ya con los expertos y todos los estudios hechos que no es verdad. Una cosa se legaliza, pero la sustancia adictiva, el TCH, ¿eh? Tiene una calidad que necesitarían un consumo más alto. Seguirían las mafias haciendo su agosto, adulterando malas sustancias. Entonces nosotros empezamos a trabajar en el camino que nosotros creíamos que era el adecuado. Seguir eh, ayudando a los jóvenes y seguir dándole nuestras campañas de prevención para no a la droga. Creemos que era lo justo. eh, Por otro orden de cosas, las jornadas han sido estupendas porque el lema de nuestras jornadas han sido abuso de droga y salud mental. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hoy día el consumo de drogas, tanto con o sin sustancias, está llegando al límite de un perjuicio enorme para la salud mental. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos querido trabajar en la salud mental desde las dos vertientes, una vertiente psicológica y otra vertiente psiquiátrica. Y creo que han resultado bastante, bastante aprovechadas porque nosotros hemos aprendido muchísimo, hemos trabajado mucho, pero hemos aprendido muchísimo. Y aunque es verdad que en este esquema nunca estamos al día, nunca estamos preparados, pero cuando contamos con expertos de tanta calidad como Lola Franco, como Álvaro Álvarez, como Carmen Bertis, entonces sí que es verdad que aprendemos muchísimo y a la vez nosotros en nuestras organizaciones podemos ayudar también a los, a los ciudadanos, que al fin y al cabo es nuestro trabajo. Yo es que, Paco, si me sí, permites, sí, ya, yo sí. quería preguntarle varias cosas. La federación
andaluza Mm. no solamente trabaja, es decir, trabaja con los enfermos de patología dual y con las familias de patología dual, ¿no? Es decir, ¿cómo nace esa federación? Ustedes Bueno, pues esta federación, mm, aglutinan o cubren, agrupa aquellos, yo he leído que agrupan, que tiene como fin la prevención y la rehabilitación, la incorporación social de personas claro, es que ten en cuenta drogodependientes, que, sí, pero quiero mira, decir, su tarea, ¿a quién va dirigida? ¿A mm, los enfermos, a las familias? pues ¿Cómo mira, funciona? hacemos una labor, somos casi 35 asociaciones de toda Andalucía. Entonces, dentro del nuestro, tenemos prevención, rehabilitación, tenemos enfermos de SIDA, tenemos centros de rehabilitación, tenemos patología dual como la asociación AFEDU. Entonces, tenemos una amalgama de asociaciones de toda clase. Por supuesto, contamos con un gabinete jurídico, porque una federación que trabajamos en drogodependencia no puede ser de otra manera. Y por supuesto estamos en la lucha contra el narcotráfico, porque tampoco puede ser de otra manera. Eso me llamó Estamos, la atención y luego quiero formularle una pregunta. Siga, por entonces favor. nuestro trabajo es ese. Estamos, como yo digo, estamos en todas las patitas. Empezamos por el tema de la prevención, estamos trabajando en los institutos con los jóvenes, estamos trabajando con los padres en formación e información, entonces y por supuesto con los enfermos y por supuesto la rehabilitación, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y de las ayudas que recibimos, que cada vez son más escasas y más difíciles de conseguir. Pero bueno, estamos ahí. Estamos, la verdad que estoy muy orgullosa de mi federación, porque tengo, como yo digo, como dije ayer, la calidad humana de nuestra presidente de asociaciones y gente que trabaja con nosotros es fuera de serie. Francisca, a ver si te puede separar un poco la imagen porque nos llega una Mm, imagen muy cercana así. Quédate así. sí. Así queda perfecta. A ver, no, continúa, si Pilar, ya que No, puedes. yo lo que le preguntaba, ¿cómo surgió la federación, crear una federación de Eh, pues, la, fe- pues la federación, bueno, ya te he comentado antes que nosotros pertenecíamos a la Federación Andaluza Enlace, pero sí que es verdad que ellos tenían unos planteamientos que nosotros no lo creíamos que era Pero así. Ellos querían legalizar. la pregunta es, perdone, ¿por qué nace la Federación Andaluza? ¿Por familiares que han vivido un problema cercano y entonces deciden asociarse y luchar Pues, frente a eso? pues, pues Pues nosotros, vamos, esto nace porque nos queremos todos, las asociaciones, tenemos la necesidad de unirnos, porque unirnos somos más fuertes y conseguimos más cosas, no hay otra cosa. Pero Si nosotros porque somos, esas asociaciones han tenido un familiar cercano, algo ha bueno, pasado en su vida, ¿no? un familiar o no. Hay personas que han tenido familiares. Yo en mi caso, afortunadamente, no lo hemos tenido, pero hemos pensado que en nuestra, por ejemplo, yo vivo en Chiclana, ¿no? Yo pensé que en Chiclana era necesario un trabajo de información y de formación de los padres. Ujú, Loli, en Cádiz, ella decidió, pensó que necesitaba también el trabajar en patología dual. Pues ujú. así, unos por familia, otros por no, otros por la O por inquietud. As- sensibilidad, ¿no? Es decir, Exactamente, ujú. por la concienciación social. Son muchísimas cosas lo que te hace a ti trabajar en este tema. Y sí que es verdad que una vez que te enganchas y empiezas a trabajar, no lo dejas. No lo dejas porque tú ves que es verdad, es complicado, es muy difícil. La Pero como Federación decimos Andaluza, siempre, ¿dónde tiene la sede? pues la Federación Andaluza tiene la sede en Huelva. En Huelva. Esa En Huelva. zona, especialmente tanto a FEDU como a Federación, son especialmente conflictivas, ¿no? Pues sí que es verdad. Por desgracia, últimamente estamos viendo que el narcotráfico está haciendo su agosto y claro, es muy difícil. Las drogas van aumentando al máximo. No llegamos nosotros, esto es como yo digo, una carrera que no acabamos de terminar porque siempre salen drogas nuevas, adicciones nuevas. Ahora tenemos las drogas de internet que son sin sustancia, entonces nos encontramos a muchísimas problemáticas. Pero bueno, nosotros dentro de nuestras posibilidades y capacidades estamos trabajando y haciendo lo humanamente posible que podemos. Que es Eso es mucho, así. ¿no? Que es mucho porque Pero, claro, eso yo no quiero enrollarme, son, Paco, porque Mm, yo conozco esa zona, yo tengo sí, familia que trabaja en la enseñanza en Algeciras. mm, Y entonces dicen, maestra, ¿para qué vamos a dedicarnos a aprender si con vigilar la costa tenemos bastante, ¿no?
Quiero decir, vigilar la costa y ser un Mm, poco el enlace del narcotraficante para que no lo Pero cuide la mira, Guardia perdona, Civil. yo Entonces, te en digo ese una cosa, campo mira, hay mucho que trabajar, ¿no? Hay mucho que sí, trabajar. mira, nosotros hemos dicho hasta la sociedad. El problema no se acaba porque pongamos 20, 40, 50 o 200.000 guardias civiles o policías. Ujú, No. Si no ponemos medidas sociales, si no le damos a esos chavales otra oportunidad en la vida, no se va a acabar. ujú, Es que un chaval que nace en esa marginación y no tiene otra salida, dejará de caer en eso, en la droga. Es que vamos a ver, estamos llamando a las puertas de todos los políticos, en la Junta, en todas partes. Decimos, señores, pongan medidas, vamos a buscarle a esos chavales, vamos a darle otra oportunidad. Después ellos elegirán, pero si tienen otra oportunidad, tal vez no elijan la de la droga. Pero si no tienen otra, si no miramos hacia ese lado, con medidas policiales solo no vamos a conseguir nada. Necesitamos medidas sociales. ujú. Y Eh, estamos hartos de decirlo y no nos hacen caso. No, yo lo que le estoy diciendo la, es que muchas veces en el instituto están chavales que dicen, bueno, pues, ¿para qué voy a estudiar si lo tengo tan Claro, fácil, ¿no? Para ganar claro. dinero, vivir bien, si el Mm, narcotraficante me sí, lo pone a huevo, ¿no? Es decir, claro. es muy difícil ese es el gestionar, problema, es muy ese es el difícil problema gestionar ese social tema. grande, como bien ha dicho Claro, mi compañera. claro. Paqui, pero cada asociación, somos 30 y tantas asociaciones, y cada asociación pues estamos como abordando de alguna manera, aunque tenemos muchos objetivos comunes, cada problemática. Sobre que es verdad que los chavales tienen ese problema para seguir adelante, pero si hablamos de lo que es la enfermedad, que es lo que hacemos en AFEDU, pues tratamos la parte psiquiátrica, la parte sanitaria, mm, que es tan importante porque Pacomena aborda lo que es el narcotráfico y hablamos de esos muros que es el narcotráfico y la droga para que los muchachos se recuperen, ¿no? Y AFEDU, pues lo que somos una asociación que demanda esos recursos que no hay para cuando ya están enfermos. Y en ello estamos. Estamos demandando que no hay tratamiento, a ver, desde la reforma psiquiátrica y que se sacaron las adicciones del sistema sanitario por intereses políticos, porque era menos gasto, se crearon los centros, pero los centros sin personal sanitario. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, aunque me digan siempre, dice lo mismo, pero claro, si necesitamos algo, siempre vamos a pedir eso. Los centros no tienen personal sanitario. Es como si el diabético tiene una dieta, unos ejercicios, pero no está el endocrino. Entonces, vamos a ver cómo se va a recuperar del todo. Le falta estos tacojos. Con nuestra lucha porque la verdad la Federación Red es la única que acogió a FEDU con los brazos abiertos. Estábamos en tierra de nadie y tenemos que agradecerle a Pacomena, a Paqui, la Junta, vamos, lo que es redes, porque empezamos, pero una persona que nos impulsó, pues no, pero Pacomena redes tenemos que agradecérselo, lo quiero decir públicamente. Pero el abordaje de nosotros de cómo es, perdón que no me salía la palabra, que se aborde la adicción como enfermedad mental y eso es lo que tratamos la parte sanitaria, que por supuesto va de la mano de la parte social, de los problemas sociales, de los problemas del narcotráfico. Y la patología dual, pues aquí en Cádiz, como la abordamos, pues que se forme la familia, por supuesto, por profesionales, porque yo soy auxiliar de enfermería, pero llevo más de 30 años con ellos. Se forma la familia, qué enfermedad es la que tiene y además cómo tratarla. Y se busca la armonía familiar también. Tenemos programas por los profesionales para los grupos de autoayuda y hacemos acompañamiento tanto a juicios como a consultas médicas, como porque las personas pues normalmente a Cuentan veces entonces con tienen, psiquiatras, psicólogos que les sí, asesoran, ¿no? claro, Y abogados, porque ¿no? tenemos ahí respaldándonos la Sociedad Española de Patología Dual. Ujú, Son neurólogos, científicos, psiquiatras, por supuesto, y están ellos ahí, que también es una sociedad sin ánimo de lucro, profesionales sanitarios,
a los que pertenezco ahora y con mucho orgullo, y son los que nos van asesorando psiquiátricamente. Por ejemplo, este año hemos tenido en la jornada a Lola Franco, que es una psiquiatra maravillosa, a la que me une una gran amistad y que es dentro de las que nos forman. Y la verdad, las asociaciones, todas, lo abordan muchísimas patas, como dice Paqui. Paqui lo expresa estupendamente. Esto tiene muchas patitas y cada asociación nos unimos, ponemos ese granito de arena y luchamos cada una como podemos. Y Eh, sin ánimo de lucro, sobre todo. Onda local de Andalucía. Seguimos en Onda Local de Andalucía hablando de la problemática. Bueno, pues yo le tengo que dar la razón a ese trabajo enorme que están haciendo para luchar contra el narcotráfico. Se podía hacer mucho más y siempre lo hemos dicho, lo hemos comentado, pero si eso encima pues conlleva adicción y problemas de salud mental, pues la verdad es que es complejo. Hablaba Lola de María Dolores Franco Fernández. Yo tuve la suerte de entrevistarla y de conocerla y de haber estado con ella en la Universidad de Sevilla. Es una psiquiatra formidable. Además, es una profesora que está muy vinculada al Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla. Me parece que es una eminencia. Yo no sé, presidenta, en este caso, Francisca, la ponencia que ella hizo sobre el consumo de cannabis y la salud mental demuestra con su buen hacer, yo no estuve presente, pero me imagino que hizo hincapié cómo el consumo de cannabis afecta a la mente de las personas, pero también la salud mental de las familias, ¿no? La verdad que la consulta de ella fue perdón, la conferencia de ella fue fantástica, fue maravillosa. Primeramente, muy acertada nuestra forma de pensar y segundo, bueno, una claridad y vamos, fue fantástica. A mí me encantó porque sí que es verdad que en la Federación Nuestras Redes estamos un poco solas en ese tema, porque nosotros estamos siempre abordando el tema de que el cannabis tiene los chavales que consumen cannabis, no todos, pero sí una inmensa mayoría, terminan padeciendo problemas de salud mental. Entonces estamos un poco solos en este tema porque hoy día no sabemos por qué no hay percepción del riesgo y los padres no tienen ese pensamiento de que el cannabis parece como si no fuera una droga, ¿no? Se ha quedado un poquito ahí y entonces sí que es verdad que Lola Franco ha ido respaldando completamente nuestro pensamiento. Sabemos que el cannabis no es bueno, sabemos que el TSH, que lo contiene el cannabis, es muy adictivo, ya no es el que era el que fumaban en aquellos tiempos, cuando la droga, cuando... No, ahora mismo es muchísimo más adictivo, produce muchísima más adicción, los jóvenes empiezan a consumir y el consumo de cannabis es, por desgracia, cada vez a edades más tempranas, lo que hace más daño todavía, ¿no? Porque el cerebro sabemos perfectamente, además Lola lo dejó muy claro, que el cerebro empieza a formarse en esas edades, a formarse ya dando unos cambios muy complicado y es en esa edad de 14, 17, 18 años cuando el cerebro sufre una clase de transformaciones que si el chaval empieza a consumir cannabis, entonces produce una serie de problemas grandes. Eh, Entonces, la verdad que nos hemos quedado, hemos aprendido mucho, pero también nos hemos quedado muy preocupados, porque vemos que no llegamos, no hay percepción de riesgo entre los padres, no creen los padres que el cannabis es tan peligroso como nosotros creemos. ¿Y cómo abordan desde su federación ese Ujú. acompañamiento a los chavales? ¿Qué tareas más importantes realizan para que, bueno, pues para que se den cuenta o sean más conscientes de lo que usted está diciendo ahora, ¿no? De que el cannabis incluso pues puede llevarles a una situación peor, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo plasman? Bueno, nosotros tenemos puesto en marcha un programa subvencionado por la Junta de Andalucía que se llama Proclivita,
que lo están impartiendo trabajadores sociales en la provincia de Cádiz y de Huelva. Ujú. Estamos llegando a todos los institutos, estamos dando toda la formación posible y aparte no solo, porque una parte es que vamos a los institutos y trabajamos con los jóvenes, pero otra parte es trabajar con los padres, Ujú. porque si los padres, que son padres de menores, no son conscientes, Ese es apague y el, vámonos. es el problema, claro. Ujú. Pague y vámonos. Llegamos a los jóvenes y tenemos que llegar a los padres. Y tenemos que intentar que nos entiendan, que nos comprendan y que se sensibilicen porque es complicado. Y además es peligroso si dejamos a nuestros hijos de aquella manera y nos tomamos las Y, cosas muy... y una Es como pregunta. decimos siempre. Ujú. Sí, 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 no, dime. pero termine, termine. No, es como cuando el tema, como estamos, por ejemplo, con el alcohol, es cuando vamos a la feria de cualquier, te voy a hablar de Chiclana, porque yo vivo en Chiclana. Imagínate, te vas a la feria y te dice, escucha, quedamos a las 12 en la rotonda. Y cuando te llega tu niño a la rotonda con 14 años, viene el padre y la madre con una borrachera que no pueden ni andar. Vamos a ver, vamos a ser serios, vamos a concienciarnos que somos el ejemplo de ellos. Entonces yo me dirijo muchas veces a los padres cuando doy conferencias o estoy en reuniones de padres, en las AMPA o asociaciones vecinales y lo digo. Si queremos que nuestros hijos no beban, empieza por no beber tú. Si Claro. queremos que tu hijo no fume, empieza por no fumar tú. Pero si no predicamos con el ejemplo, flaco favorecemos a los hijos, ¿eh? Ujú. No, Claro, Paqui lleva con razón, vamos, me encanta escucharla porque es lo que hace. Y como predicando, ¿no? Como Jesucristo, y vamos predicando por... No nos queda Entonces, otra. claro, cuando intentamos transmitirle a la familia, cuando llegan a la asociación buscando ayuda, que si se trata de una enfermedad, para no tener cáncer de laringe, pues mire usted, no tenemos que fumar. Entonces, porque no Claro. se sabe a quién le va a tocar. Tenemos una vulnerabilidad, una predisposición genética, pero nadie sabe a quién le va a tocar. Entonces, eso hay que transmitirlo y que cuando vean señales, que no se avergüence, que el estigma, una familia por el estigma, otra porque existe. Aquí en Cádiz existe. claro. No quieren hacer su foto, no quieren. Pero bueno, aquí a ver, somos unas cuantas, como dice Paqui. Las voluntarias hacemos más que los El problema afectados. que tienen en Cádiz y en Huelva es muy importante, muy serio y es muy noble la tarea, no solo porque tenga familiar o no lo tenga, sino por sensibilidad, Exacto. ¿no? Es un problema Mm. fundamental de la juventud en esa zona de Andalucía. Y yo les preguntaba, ¿cómo se puede, me ha llamado la atención también al mirar esa federación, cómo funciona su federación Redes, cómo apoyan a la investigación, porque yo he visto que se ayuda, hay apoyo a estudios de investigación o colaboran con la acusación particular, por ejemplo, como acusación particular contra los narcotraficantes. Eso, ¿cómo se concreta, Francisca? Bueno, nosotros dentro de nuestras posibilidades, que no son muchas, lo que sí es verdad que tenemos muchísimas ganas de trabajar y como todas las personas que formamos esta federación, trabajamos todos sin ánimo de lucro, estamos ahí, pues apoyándonos muchísimo unos a otros, apoyando muchísimo a nuestra Federación Provincial NESO, que es nuestro hijo pequeño, como yo digo, nuestro bebé, muchísimo a Paco Mena, a la plataforma que está allí en Campos Libertad, ayudando a todo lo que pueda. Y es verdad que tenemos mucha suerte, porque es verdad que cuando tenemos nuestras jornadas y nuestras cosas, pues contamos con un grandísimo número de personal especializado, como médicos, como psicólogos que vienen a nuestras jornadas, que están dispuestos a explicarnos, que están dispuestos a ayudarnos. Y es fantástico Y porque sí es ustedes, verdad que tenemos pocos medios, pero muchas ustedes, ganas. ustedes notan que ha habido en esa zona tan conflictiva, tan difícil, porque digamos, no hablábamos antes fuera de que la patología dual, que hay muchas federaciones de patología dual, es decir, hay muchas asociaciones de patología dual. Hay en el País Vasco, hay en Madrid, hay en Barcelona, etcétera. Que esa es otra pregunta que nos hacemos, ¿por qué no se aglutinan todos juntos? Pero fíjate, ahora según la estoy ¿Quién puedo escuchando, decirle yo, esa sería una Dani, a mí que esa sería una pregunta, pero yo le quería hacer otra. Es verdad que la zona de Cádiz y Huelva tiene su idiosincrasia especial, ¿verdad?
Primero, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no hay un acuerdo de unión entre todos en Eh, España? ¿O es porque eso, la zona de Cádiz y Huelva es a ver, especial? yo creo que en este Bueno, caso, yo que nos podía sobre responder a eso, sobre las asociaciones y federaciones de patología dual, porque yo, como siempre, mm, vuelvo a decirlo, cada Luego, Paco. persona. a ver, Hola, Paco. Hola. no, si me lo permitís un momento, vamos estamos intentando solucionar un pequeño problema técnico con la conexión con Paco y mientras, para que mi compañera Noemí pueda realizar y hacer las cosas, yo creo que el tema por ejemplo, está la Asociación Española de Patología Dual. Hay muchas asociaciones independientes de patología dual. Existe en Barcelona. Luego, decía en el País Vasco. También una a nivel nacional que es FEDEPADUAL, con la que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Es decir, que hay muchas, y yo estoy contigo, Pilar, que debía de haber o intentarse hacer una unión para conseguir que realmente dice que la unión hace la fuerza. Y lo mismo que en este caso, pues Francisca hace con su federación, que al estar unidos hagan mucho bulto y que sean conscientes de lo que está sucediendo, pues yo creo que en patología dual también tiene que hacer eso. Pero claro, esto, que quien más nos puede contestar de esto, y ahora sí, puede ser Lola, ¿no? Sí, verá, yo le explico. La federación que nos acogió, que estábamos en tierra de nadie, era Red de Nexo, que siempre se lo agradeceré, porque no es donde empieza, como digo yo, sino empezamos en el año 2000, pero cuando los conocimos en el 2001, pues son ellos los que siempre nos han apoyado. No nos querían las asociaciones de las otras enfermedades mentales porque tenían adicciones y las de adicciones pues tampoco nos querían porque tenían otras enfermedades mentales. Y ahí tenemos a Paco y Paqui y todos que nos acogieron con los brazos abiertos y no sé cómo agradecérselo de toda la vida. Pero bueno, vamos a esas asociaciones que luego surgieron de patología dual en el País Vasco, como tú dices, tuvimos hace 3 años una reunión en Sevilla con la Sociedad Española de Patología Dual y ahí es donde nace la Federación FEDEPADUAL. Fui miembro cuando se constituyó, como otras asociaciones. Pero luego, con todos mis respetos, la federación, sin conocernos nada más que de aquel día, pues tanto Regina como secretaria, Sole como de Ibiza, de las 7 asociaciones que constituimos FEDEPADUAL, cinco, sin saber por qué ni por qué no, nos rechazaron. Nada, mandaron un comunicado, ustedes estáis fuera. Yo intento mantenerme al margen. ¿Por qué? Pues porque yo creo que eso, que la unión, como tú dices, es lo que hace la fuerza para ayudar. Y nosotros hemos seguido, yo he seguido con mi federación Red en eso y no voy a entrar en ningún eh, esta lucha por el poder ni nada de eso, porque eso destruye los objetivos y no se consiguen y perjudica a quien más nos importa, a los enfermos. Entonces yo desde aquí lo digo, estoy al margen de todo. La Sociedad Española de Patología Dual dice exactamente que apoya a todas las entidades que luchen por los enfermos, independientemente del nombre que tenga. Y con eso me quedo. Sí, Porque yo llevo con ellos desde el año 2000, con la Sociedad Española de Patología Dual, no hace año y medio. Y sigo con eso, porque además tengo el apoyo pues, de mi federación Red en eso y estoy muy contenta, porque se han conseguido cosas. No estamos en todas partes, se han conseguido cosas, porque la lucha para que en Andalucía entrase de nuevo en el sistema sanitario las adicciones ha sido a partir de AFEDU y de redes. Y se ha conseguido. En el año 19 ya estamos en el sistema sanitario, solamente que está en el papel y el papel lo aguanta todo. Ahora tenemos que luchar para que eso se ponga en marcha y haya en la sociedad, en el sistema sanitario la atención a los enfermos. Nada más. la verdad que queda muy claro. Es que no quiero que se me terminara el programa, que nos queda todavía 15 minutos y no darle la palabra a Paco, que ya una vez A Paco, solucionado yo todo. encantada. Paco Mena de Mira, a ver, cuéntanos, yo no sé si tienes noticias
muy buena de tu viaje a Sevilla. Y yo es lo primero que te pregunto. Bueno, pues mira, sí, la verdad que noticia buena porque hoy hemos conseguido para la asociación, la coordinadora alternativa, que se nos homologue, en este caso, eh, con un sello de calidad. Por lo tanto, ha merecido el viaje la pena a Sevilla, ya que es importante que nuestras organizaciones tengan los estándares de calidad adecuados, fundamentalmente para atender bien a nuestros usuarios y para que esos estándares pues sean los que las diferentes administraciones exigen a cualquier organización seria. Paco, y otra pregunta que creo que es muy importante porque tú sabes mucho de esto. ¿Por qué hay tanto abuso de sustancias? ¿Por qué cada día hay más y más y más y no hay un freno? Bueno, en primer lugar porque el modelo social que hemos construido es un modelo social que lamentablemente une diversión con consumo de algunas sustancias, comenzando por el alcohol, el tabaco y de ahí para arriba todo lo que sea. Pero también porque durante muchísimos años las diferentes administraciones prácticamente han abandonado la prevención. Es decir, desde la crisis del año 2008 y los recortes presupuestarios que hubo en aquel momento, no hemos vuelto a recuperar las inversiones que las administraciones hasta entonces hacían en prevención. Tenemos que trabajar en prevención fundamentalmente porque es la única herramienta que tenemos para convencer a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a la sociedad en general que el consumo de droga lo único que puede hacer es destruirte la vida, como hemos visto en esta jornada, que entiendo que ya Paqui y Lola lo habrán explicado, que además nosotros veníamos manteniendo desde hace muchísimos años una posición muy importante con respecto. Ay, se los cortó, se los cortó. Bueno, sobre lo que estábamos hablando, pues lo retomamos con... Ahí está otra vez. Ahí está. A ver, vale, también nuestra compañera, estas son las cuestiones de la tecnología. Estábamos muy bien y de repente, Francisca, mientras retomamos la conversación con Paco, el audio y el sonido con Paco, podemos decir que la noticia que nos ha dado Paco es una noticia que hacía falta que la tuvieseis. Hola. A ver, Francisca. Ahora está Hola, ¿me entrando Paco escucháis? otra A vez. ver, Paco, sí, te escuchamos. Sí, pero bueno, la imagen se me ha congelado ya y vosotros no escucho prácticamente. A ver, pues lo que estábamos hablando, continúa sobre lo que estábamos diciendo. Espérate, ¿me escucháis ahora? Sí, sí, perfecto. Vale, pues como decía, nosotros venimos defendiendo que el consumo de cannabis desde el nacimiento de nuestra organización es perjudicial porque produce problemas de salud mental grave, leve y muy grave, y en esta jornada nos han constatado una gran psiquiatra que tiene una experiencia de más de 40 años como es Lola Franco, que así es, y luego hubo profesionales que llevan tratando a personas adictas también casi 40 años, como ha sido Carmen Berti y Álvaro Álvarez, de esa situación. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir siendo fieles al nacimiento de nuestras organizaciones, luchar contra la droga, intentar que la sociedad entienda que el consumo de droga no solamente afecta, en este caso, a la persona que lo padece, sino que afecta al entorno familiar y a toda la sociedad, y en esa guerra y en esa lucha vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante. No, yo antes comentábamos, Francisco, que es verdad que el tema de la droga y el tema bueno, pues de la patología dual es algo extensivo a toda España, pero es verdad que hay determinadas zonas, como el caso de Galicia o el caso por su situación geográfica, ¿no? Y por su situación bueno, pues en contacto con el narcotráfico de una forma más directa, se hace más difícil, ¿no? Se hace más difícil luchar ahí, ¿no? Bueno, evidentemente, en España ya prácticamente solamente hay dos lugares donde se lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que es la provincia de Cádiz y en la Ría Gallega.
Las demás organizaciones que forman parte del entramado a nivel nacional que lucha contra la droga, pues lo que hace es un programa fundamentalmente de atención a los drogodependientes y de prevención. Nosotros aquí tenemos el marchamo que entendemos que el narcotráfico es una causa directa de que la gente consuma droga por una sencilla razón, porque si nadie se dedicara a vender droga, las personas no tendrían acceso a la droga. Y ustedes funcionan a veces, lo hablaba también con Francisca, como acusación particular Sí, frente a los... también, sí. Y además Eso intentamos eso crear es muy opinión. importante y con mucho Sí. coraje, ¿no? Mucho coraje. Sí, bueno, pero eso lo llevamos ya en el ADN de las organizaciones de la provincia de Cádiz. Desde nuestro nacimiento, nosotros tuvimos ahí un gran maestro que fue el defensor del pueblo José Chamizo, que Ujú. nos enseñó que las coordinadoras contra la droga no deberían de tenerle miedo a nada ni a nadie. Y en esa lucha estamos. Por eso ahí está Lola da Fedu, está Paqui con Nueva Luz en Chiclana y las organizaciones que estamos aquí en el campo de Gibraltar Y y alguna más en Francisco, la provincia de permítame que Cádiz. le haga una pregunta, voy corriendo porque tenemos muy poco tiempo, pero Sí. le oigo hablar y usted conoce perfectamente el terreno que pisa. Eso está más claro que el agua. ¿Me podría decir cuál cree usted que es el mayor impedimento con el que se encuentra? Por parte de los chavales, por parte de las familias, ¿cuál es el mayor impedimento? ¿Cuál es la roca con la que es más difícil luchar? Bueno, la lucha contra la droga y contra el narcotráfico tiene muchas aristas, ¿no? Hay Ujú, muchos impedimentos. Vamos a ver, el impedimento, el que la propia sociedad no percibe que el consumo de ciertas sustancias, como puede ser el cannabis, puede ser perjudicial. Eso es lo ujú. que llamamos la percepción del riesgo. Pero luego también el impedimento de las propias administraciones con los procesos tan farragosos que tienen a la hora de financiarnos cualquier tipo de programa. Eso también es un impedimento, lógicamente. Todo eso se va sumando y, como se dice, gota a gota se llena el vaso. Pero bueno, a nosotros, si tenemos algo, nuestras organizaciones, que somos organizaciones, en este caso, comprometidas, que aquí estamos porque queremos y, lógicamente, mientras, como decía anteriormente, mientras que el cuerpo aguante, vamos a estar luchando por y para los jóvenes y la juventud y la sociedad en general. A ver, prácticamente nos quedan 6 minutos y a mí me gustaría que en 2 minutos, por ejemplo, no sé, Lola, en 2 minutos, ¿qué dirías tú o qué le dirías a la opinión pública sobre vosotras, de lo que estáis haciendo, las necesidades que tenéis? Bueno, yo lo que le diría, sobre todo porque se empieza, como dice Paqui, en las casas, ¿no? Los padres, sobre todo, que observen y que cuando tengan algún síntoma que no les dé vergüenza y que acudan a las asociaciones. La verdad, darle las gracias a Paco y a Paqui, porque la verdad me han enseñado mucho desde que estoy en la federación, cómo se lleva una federación de verdad, y a la sociedad en general que acudan sobre todo que acudan y se formen sobre la enfermedad y que luchamos contra el narcotráfico, por supuesto. Nosotros no sabemos cómo tenemos que agradecerle a Paco que expone su vida. Y el narcotráfico entra en las casas a través de los chavales que se lo ofrecen gratis y después también le dicen mira, ¿cómo nos pagan la deuda? Pues vendiendo y así nos pagan la deuda. Y así entran las criaturas también, En un esa círculo. desgracia en la casa Eh, y en la familia, aunque los padres no quieran. eh, En fin, la sociedad y que acudan a pedir ayuda. Sobre todo, que nos unamos para esos objetivos comunes, tanto luchar contra el narcotráfico como en las casas salir adelante con la enfermedad, que se eh, puede. pues muchas gracias y en este caso, Francisca, tú como responsable de esta federación, ¿qué le dices a la gente? Pues yo quiero decir que somos la Federación Redes y cada una de las asociaciones que la componemos somos personas muy comprometidas con la lucha contra el narcotráfico, contra las adicciones, contra la drogodependencia, que estamos ahí, que tenemos las puertas abiertas, que las familias que se den cuenta de la situación, que hay una muy baja percepción del riesgo, que estén pendientes sus jóvenes y por supuesto que si quieren acudir, que acudan a nosotros dentro de nuestras posibilidades,
sí que es verdad que podemos colaborar, podemos ayudar, podemos servir de cadena como digo, de transmisión a los centros ambulatorios que tenemos aquí de Diputación o dentro de nuestra federación provincial, ayudarle con nuestro equipo jurídico y dentro de nuestras posibilidades. Pero que sepan que estamos ahí para ayudarles. ¿Eh? Que muchas veces nos llaman, pero después no acuden por miedo, por el qué dirán, pero que tenemos que tener una cosa muy clara, que un adicto es un enfermo y tenemos que ayudarle sobre todas las cosas. Pues muchas gracias. Paco, para terminar brevemente, en 2 minutos. Bueno, nada, yo sumarme a lo que ha dicho Paqui, a lo que ha dicho Lola. Nuestro compromiso está ahí, nuestra trayectoria está ahí y lógicamente nosotros vamos a seguir intentando construir una sociedad más justa, más solidaria y sobre todo que no haya cabida para la droga. Eso parece una utopía hoy en día, ¿no? Pero bueno, nosotros somos constantes y tenemos fuerza y ganas y sobre todo lanzar un mensaje a la sociedad que aquí nos tienen para lo que nos necesiten. En este caso nos quedan todavía 5 minutos, pero quería dejarlo para último para que Pilar No, yo nada, preguntase algo nada. que se le ocurriese, No, porque Pilar es solamente muy de... me congratulo en esa tarea. Vamos, me parece una labor encomiable porque es una zona muy difícil. Ya digo, comentaba antes, Paco, no sé si estaba usted Sí, en antena o en no. emisión, que yo conozco, bueno, yo tengo familia o como profesores trabajando allí, en Algeciras y en Chiclana también y es como profesional, pues ellos intentan encarrilar a los chavales, ¿no? Intentándoles abrir el mundo de la cultura, el mundo de la formación, que se les desligue. Y muchos contestan, maestra, ¿y para qué? Si no, yo puedo ganar dinero fácil, ¿para qué me voy yo a estudiar esto? ¿Para qué me va a servir esto? Entonces, claro, ¿qué respuesta le tendría que dar o qué respuesta creéis que vendría bien a ese chaval? Cuando le dice, maestra, ¿para qué voy a estudiar? Si lo tengo fácil, si con que yo vigile la costa por si vienen o no vienen, ya lo tengo hecho. Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Que el dinero no es igual cuando viene del sudor y del esfuerzo tuyo personal y de tu trabajo que cuando viene con del narcotráfico. Porque al final todos estos jóvenes que el narcotráfico los capta como puntos para vigilar, como para descargar la droga, su final es entrar en prisión y Absolutamente. y les va a destrozar la vida. Por lo tanto, nosotros por eso trabajamos en los centros educativos, que es fundamental, tanto la Federación Andaluza Redes como las coordinadoras controladoras de Campo y Libertad, apoyando a los docentes para intentar convencer a nuestros jóvenes que en el mundo de la droga no hay futuro, que efectivamente que al principio te puedes deslumbrar con el dinero fácil y rápido, pero que luego al final acabarás en la cárcel destrozando tu vida. Pues muchas gracias. Yo creo que has dicho todo lo Sí, mejor para poder cerrar el desde programa. luego. Gracias a los tres porque uno, como dices, es una utopía, pero pasito a pasito, granito a granito, pico pala, pico pala, pico pala. Bueno, pues alguno de esos saldrá adelante, ¿no? Si Sí, no todos. claro, y que cuando queráis, esta es vuestra casa, los micrófonos de la 96 emisora de Onda Local de Andalucía están a vuestra disposición y nosotros en este programa Libremente a la Salud Mental igualmente. Y en nombre Gracias, de la juventud, gracias. gracias. Nos Gracias a vamos. vosotros. Muchas gracias. La semana que viene Gracias. volvemos. Dando voz. Muchas gracias. Volvemos con más noticias, más actualidad y sobre todo hablamos de la salud mental. Una salud mental que se me quedan muchas cosas en el tintero. Yo no sé por qué, pero hay veces que cuando hacemos este programa llegamos al final y tiene ganas de más, ¿no? Pilar, de decir, De seguir, porque siempre hay. ¿Sabes qué pasa, Paco? Que en este tema de la salud mental siempre hay, como todo en la vida, ¿no? Pero en general hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Y eso, el luchar en favor del que lo está pasando mal, de ese sufrimiento que a veces no se ve, que no es un sufrimiento físico, porque el sufrimiento físico se experimenta y te compadecen los demás,
pero un sufrimiento el de las familias pues que tienen un hijo con drogodependencia o que tienen un hijo con patología dual, no solamente se les apoya, sino que no es que no se les apoye, sino que se les margina Sí, y se les estigmatiza. así Y es. eso es muy, muy, muy doloroso. Es un dolor añadido, Pues sí, ¿no? Es un la dolor verdad añadido. que lo vamos, pero simplemente no tenemos tiempo. La semana que viene lo comentamos porque he tenido una experiencia sobre salud mental en la Universidad de Málaga y no me resisto a no contarlo la próxima semana. Gracias. Hasta la semana que viene. La legislación española.